Creación de un circuito impreso. Paso 1. Impresión del circuito. Una vez diseñado el circuito, se exportará en formato LAI. Para ello se guardará en guardar como. Se introducirá un nombre al circuito y el tipo será .lai. Por último se guarda en un disco extraíble, y se imprime en papel de acetato. Paso 2. Dimensionado de la placa. Se mide y se corta la placa, con las medidas correspondientes. A continuación, se despega una de las pegatinas de la placa, y se fija el layout en el sentido correcto para su insolación. Paso 3. Insolar la placa. Se coloca la placa dentro de la insoladora, con el layout hacia la luz ultravioleta. Esta se cierra, se sella para crear el vacío en el interior de la insoladora, y se enciende. A continuación se marcan los segundos recomendados por el fabricante de la placa. Existen dos tipos de placas fotosensibilizadas. Cuando la placa es positiva, significa que la luz que llegue a insolar el material fotosensible, provocará una reacción en este, de tal forma, que ese material fotosensible desaparecerá en el proceso de revelado de la placa. Cuando la placa es negativa, ocurre lo contrario, el material fotosensible permanecerá tras el revelado, y la que no ha tenido contacto con la luz desaparecerá. En este caso la placa es fotosensibilizada positivamente. El proceso de insolado consiste en exponer la placa a una luz ultravioleta, para que ésta positive tan solo la parte de la placa que el layout no tapa. Finalizamos abriendo la insoladora y extrayendo la placa. Se despega a la pegatina posterior y se observa el correcto insolado. Paso 4. Revelado del circuito. Se vierten en el recipiente 3 tapones de líquido revelador. A continuación se introduce la placa. Y se agita el recipiente hasta que se revele el circuito. Se termina extrayendo el circuito del recipiente. Y se aclara con agua. Paso 6. Atacado de la placa. Se vierten en el recipiente 3 tapones de ácido clorhídrico. Se vierten en el mismo recipiente otros 3 tapones de agua oxigenada. A continuación, se introduce la placa de nuevo en el recipiente, y se vuelve a mover, hasta que se elimine el cobre que no forma parte del circuito. Se extrae, con unas pinzas, el circuito del recipiente. Paso 7. Lavado y secado de la placa. Se aclara con agua y se seca, por ejemplo, con papel. Se aplica acetona para eliminar el barniz del cobre y poder soldar los elementos correctamente. Finalmente, se vuelve a aclarar en agua y se seca. Paso 8. Taladrado y avellanado.
se taladra la placa, con una broca de 1 milímetro. Este último paso, durará más o menos, dependiendo del número de taladros que se deban realizar. Por último, se avellanan los taladros de la parte trasera de la placa, con una broca mayor, evitando así el posible contacto con la zona de masa de las patillas de los componentes a soldar. Hay que tener precaución con la fuerza aplicada en el avellanado para no traspasar la placa. Paso 9. Soldadura de componentes. Se soldarán dos tipos de resistencias: resistencia axial y resistencia SMD, o de montaje superficial. Primero, se soldará la resistencia axial. Este tipo de resistencia se caracteriza por sus largos terminales. Existen varios tipos de resistencias axiales, dependiendo de su composición y de su disipación. Segundo, se soldará la resistencia SMD, o de montaje en superficie. Esta se caracteriza por su pequeño tamaño. Para soldar la resistencia axial, se doblan sus terminales, y a continuación, se introducen por los taladros correspondientes. El cuerpo de la resistencia, en este caso, se quedará en la cara de masa de la placa. Para soldar la resistencia, primero, se calienta con el soldador la placa. Y posteriormente, se aplica estaño. Hay que tener cuidado con el soldador, ya que puede ocasionar quemaduras graves. Finalmente, se cortan los terminales de la resistencia axial, para evitar posibles interferencias con otros componentes, o pérdidas. Hay que tener cuidado con el pequeño tamaño de la resistencia, puesto que complica la soldadura. En este caso, se utilizan unas pinzas, para sujetar mejor la resistencia. Para soldar la resistencia SMD, se procederá igualmente. Primero se calentará la placa con el soldador, y posteriormente se aplicará estaño. En este caso, la resistencia SMD debe quedar por la cara de pistas de la placa. Una vez soldados todos los componentes restantes, se habrá terminado el montaje del circuito impreso.